Te digo la otra. Análisis, información y debates. Con la conducción de Tamara Zamudio y Florencia Alonso y la participación especial de Jona Rodríguez, Emiliano Tuala y Mauro Casa. Producción, Emiliano Tuala. Operación técnica, Diego Varela. Te digo la otra. La política dicha desde otro lugar. Estamos en comunicación con nuestro querido compañero Gabriel de la Coste. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo andás? Buenas, tanto tiempo. Tanto tiempo. ¿Extrañas el Te digo la otra, decilo? Un poco, sí. Bueno, Gabriel, ¿cuáles son un poco los orígenes y qué es este Estado Islámico? Bueno, ahora decías que el conflicto se internacionalizó, pero en verdad es un conflicto que fue siempre internacional. Uh-huh. A ver, el Estado Islámico existe básicamente por la intersección de dos eventos. La guerra de Irak de 2003, que hizo desaparecer el Estado iraquí hasta el día de hoy, y la primavera árabe, que generó lo que hoy es la guerra civil siria. En el desierto de allá de Arabia está la frontera entre Irak y Siria, y es en esa zona, una frontera entre dos estados colapsados, en el desierto, donde en una época había campeado una organización que se llamaba Al-Qaeda en Irak, que una fracción de esta organización funda lo que ellos llaman ahora el Estado Islámico, que en su momento era el Estado de Siria y Levante, y ahora se llama simplemente Estado Islámico. Uh-huh. O sea, es un desprendimiento de Al-Qaeda que decide, en lugar de dedicarse a una estrategia de terrorismo, de violencia indirecta, decide fundar un Estado. Y toman una cantidad de territorio impresionante en el vacío creado justamente por la guerra de Irak y por la pérdida de control territorial que tiene el gobierno sirio de Assad después del levantamiento sirio en el marco de la primavera árabe. Eso es el Estado Islámico, básicamente. Uh-huh. Un poco, ¿qué es lo que ha acontecido estos últimos meses, ¿no? ¿Por qué empieza esa arremetida y empieza, si bien lo que vos decías es un fenómeno internacional, empieza a tomar muchísima más importancia, digamos, y comienzan también a preocuparse sectores, digamos, y naciones como bueno, varios países de la Unión Europea que deciden actuar allí y empezar a tratar de limitar este Estado Islámico que comienza a hacer avance? Bueno, justamente decía que era internacional al principio para remarcar que si no hubiera habido invasión de Irak en la que participaron Estados Unidos y varias potencias europeas, no habría Estado Islámico. Uh-huh. Entonces, estas potencias europeas en realidad más o menos que están involucradas en este tema desde el principio. Muchas potencias europeas tienen el problema adicional que tienen grandes poblaciones musulmanes en sus países, uh-huh, que a su vez están muy excluidas de la sociedad, del sistema político, en fin. Y estos países tienen miedo de que el Estado Islámico sea una especie de foco político de radicalización de sus propios ciudadanos. Y de hecho, varios miles de jóvenes europeos musulmanes han ido a pelear el Estado Islámico. Esta es una de las razones políticas por las cuales los europeos están tan preocupados. Pero hay que dejar de tener en cuenta de que justamente una cosa es una organización terrorista que uno combate con técnicas de contraterrorismo, lo que sea, y otra cosa es un Estado con territorio, ejército, en fin. uh-huh, No es algo, o sea, es una amenaza mucho más seria, muy cerca de Israel, en una zona con mucho petróleo, obviamente, y con la experiencia previa que había pasado, por ejemplo, en los 80, cuando es la guerra de Afganistán, la Unión Soviética invade Afganistán y los mujahidines echan a los soviéticos con Bin Laden entre ellos. Lo que pasa ahí es que cuando se crea el Emirato de Afganistán, con los talibanes gobernando, es ahí donde cuaja Al-Qaeda, que después termina siendo el 11 de septiembre. Entonces las potencias occidentales saben que si hay un Estado dominado por islamistas radicales de tendencias terroristas, en fin, es un lugar muy privilegiado para planificar atentados, en fin. Entonces es algo que Occidente, a pesar de que Occidente generó las condiciones en las cuales eso apareció, no puede dejar suceder libremente. Bien. Gabriel, una de las naciones que ha tomado una iniciativa mucho más activa estos últimos meses y estas últimas semanas ha sido Rusia. ¿Qué consideración haces respecto a esa fuerte intervención en estos últimos tiempos de Rusia en el intento de derrotar al Estado Islámico? Bueno, una de las cosas que pasó
porque cuando es la primavera árabe y el levantamiento sirio, lo que pasa es que al principio la oposición se da entre el gobierno de Assad, la dictadura de Assad, y, por decirlo de una manera, el movimiento democrático que trató de derrocar a Assad. En ese momento Estados Unidos toma partido por quienes quieren derrocar a Assad. Assad es un tradicional aliado de Irán en Medio Oriente. Rusia ahí tenía un papel importante porque en el puerto de Tartus, que es un puerto de Siria, hay una base naval rusa, que es el único puerto ruso en el Mediterráneo. Entonces, evidentemente, Rusia no quiere perder esa base y no quiere que caiga el gobierno sirio. Entonces, ahí como que se genera una dinámica de guerra fría en la cual Estados Unidos apoyaba a la oposición y Rusia al gobierno, Assad. Cuando aparece el Estado Islámico, o sea, cuando el gobierno pierde el control del territorio y en ese vacío aparece el Estado Islámico, que no responde ni al gobierno ni a la oposición, Estados Unidos decide combatir al mismo tiempo al gobierno de Assad y al Estado Islámico. Lo cual no funciona muy bien, porque vos no puedes en una guerra apoyar a dos bandos que están combatiendo, combatir a dos bandos que están combatiendo entre sí, porque beneficias a uno. Entonces el Estado Islámico en gran parte creció porque Estados Unidos estaba combatiendo al único ejército que lo podía combatir, que era el del Estado sirio. Claro. Y Rusia ahora interviene justamente con la autorización del gobierno sirio, de la dictadura siria. Entonces los rusos dicen que es una invasión legal, porque el gobierno sirio los llamó, y además es militarmente más racional, porque vos estás atacando a un actor con el apoyo del único actor en el terreno que lo puede derrotar, que en ese momento es el gobierno sirio. Claro, desde una perspectiva occidental se ve terrible porque ese gobierno, además de ser el gobierno reconocido internacionalmente de Siria, es una dictadura terrible, que cuando fue el levantamiento de la primavera árabe tuvo unos episodios de represión absolutamente inaceptables contra fuerzas que lo único que pedían eran democracia, elecciones, derechos civiles, en fin. Esa es la razón por la que Rusia se mete. Tiene un puerto y tiene la autorización del gobierno y tiene alguna lógica militar. Eso. Bien, Gabriel, para ir terminando, ¿qué opinión tenés y qué lectura haces sobre todo de los acontecimientos de estos últimos días, ¿no? En donde el canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Noboa, decía que, bueno, en su opinión, Uruguay debería respaldar la coalición de países que enfrenta al Estado Islámico en territorio sirio. ¿Qué opinás al respecto? Y que es una locura total. ¿Por qué te parece que Uruguay está entrando en esta posición? A ver, primero porque cuando habla de la coalición no se refiere a todos, sino a la coalición que encabeza Estados Unidos. Cuando en realidad el que está peleando contra el Estado Islámico en el terreno en este momento es Rusia. Claro. Segundo, porque es ilegal. O sea, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no autorizó a ninguna coalición a atacar al Estado Islámico. Y Rusia es el país que en este momento tiene autorización del gobierno sirio para atacar allí. Entonces, en realidad, Uruguay podría, en todo caso, decir que va a operar en el Consejo de Seguridad para que haya una resolución en favor de la intervención internacional. Pero Nin primero dijo eso y después puso las cosas en términos de hay que estar a favor o en contra del terrorismo, cuando obviamente estamos todos en contra del terrorismo, pero salir que Uruguay va a salir a apoyar operaciones bélicas ilegales atrás de Estados Unidos es bastante problemático para un país que no tiene ninguna fuerza militar y que no tiene ninguna razón para andarse metiendo en conflictos donde no se juega ningún interés del país. Bien, pero políticamente, ¿por qué te parece que Uruguay hizo estas declaraciones en boca de su canciller? ¿Te parece que puede generarle algún beneficio, hay alguna estrategia por detrás, algo? Bueno, yo creo que responde sobre todo que Uruguay ahora está en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Sí. Y que eso implica que el país va a tener que empezar a tomar posturas sobre temas de política mundial que en otro momento no tendría por qué hacerlo. ¿Por qué tomó esta postura? Bueno, la cercanía de Nin con Estados Unidos es evidente y ha estado trabajando en esa dirección desde que asumió. Ahora, ¿qué beneficio tiene esto y qué se gana? Yo creo que está por verse. A mí me da la sensación de que muy poco, salvo tener un rol en el Consejo de Seguridad, lo cual tampoco es evidente para qué sirve, y tener que hacerle una guiñada a Estados Unidos cuando el gobierno trata de alinearse en esa dirección, bueno, el TIF, el Transpacífico, en fin.